Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por la seguridad de tu compañía, de tu protección. Rogamos y por eso pedimos la presencia de tu Espíritu Santo al abrir tu palabra y que por sobre todas las cosas entendamos que seas tú, que sos tú el que nos habla en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hola hermanos, feliz sábado. Sean bienvenidos a la casa del Señor en esta mañana que el Señor nos invita a estar delante de su presencia. Podemos estar atentos al mensaje que el Señor tiene en esta hermosa mañana de sábado que el Dios nos regala así. Vamos antes de levantar diezmos y ofrenda, vamos a ver, probad y ved. Probad y ved. La historia de hoy, falta de aire. Nací en la Ciudad de México, cuando mis padres estaban haciendo sus subespecializaciones. Nuestro hijo nació prematuro. A pesar de eso, era extremadamente saludable. Junior desde pequeño demostró ser muy sociable y era siempre muy querido por todos. Cuando volvimos a Brasil, viviendo en Río de Janeiro, comencé a presentar pequeñas crisis de asma. Como pasa con la mayoría de los asmáticos, esperábamos que cuando llegara al final de su infancia, dejara de tener problemas de asma. Aunque mi marido y yo somos médicos, comenzamos a estar extremadamente preocupados, porque la enfermedad se volvía cada vez más grave y sin control. Ustedes ya tomaron todas las medidas que podían. Modificaron la casa, le dieron todos los medicamentos que existen en nuestro arsenal de tratamientos con los remedios que existen aquí en el país. Me gustaría hacer un último intento, pero es un medicamento extremadamente caro y no existe en el país. No hubo otra opción. No había ningún remedio en Brasil que pudiera curar mi asma. Mis padres tuvieron que comprar medicamentos en el exterior en el intento de disminuir mi sufrimiento. Yo vivía en crisis de asma todos los días y en todo momento. Una noche viví uno de los momentos más tristes de mi vida, cuando nuestro pequeño Rafael, de solo 5 años, presentó los mismos síntomas que su hermano. Sin embargo, su enfermedad no se agravó y con el pasar del tiempo retrocedió. Tenía varios médicos, que eran los mejores especialistas de la ciudad. Neumonólogo, alergista, cardiólogo, fisioterapeuta. Él necesitaba dosis elevadas de corticoides y yo sabía que con el tiempo tendría serios efectos secundarios de ese tipo de medicamento. Me internaron innumerables veces y para disminuir el número de intervenciones, que son una cosa traumática para un niño, mis padres mantenían una estructura de UTI en casa. Innumerables noches mis padres hacían guardia. Uno se quedaba hasta la 1 de la mañana haciéndome nebulizaciones y el otro continuaba hasta el amanecer. Esa situación acabó volviéndose nuestra rutina, de día y de noche. Siempre tenía que haber uno de nosotros despierto para ayudarlo. Fueron 9 años sin dormir normalmente, lidiando con las infecciones, las crisis de asma y la posibilidad de que nuestro hijo muriera. Sonia, Dorival, estoy muy preocupado. El tratamiento que determinamos para él, el medicamento más potente que existe en el mercado, ya está causando efectos colaterales. Su periodo de crisis, que en algunas personas es de días, el de él es de horas, y a veces cada media hora. Un paciente de su edad, bien tratado, pasa cuando mucho necesita ir a emergencias. Pero cuando él va al hospital, va directo a la UTI. Cuando entra en la UTI, tiene confusión mental. Tuvo incluso meningitis. Los efectos secundarios del medicamento son preocupantes. Él no está creciendo.
está más pequeño que todas las personas y de lo previsto para su edad. Creo que tenemos que pensar en medidas más drásticas. Algo que tal vez involucre a la familia entera, incluso mudarse del lugar donde viven. Pensábamos seriamente en salir de Río de Janeiro, atendiendo las solicitudes de nuestros colegas médicos, pero solo tomamos esa decisión después de una crisis severa de asma que se sumó a una confusión mental. No sabíamos cuál sería el mejor lugar para vivir con nuestro hijo y entregamos todo en las manos de Dios. En reconocimiento y gratitud a Cristo por todo lo que es, entregamos los diezmos y ofrendas como parte de nuestra adoración. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, una vez más que aquí estamos en tu casa. Bendice, Señor, esto diezmo y ofrenda que sea para tu obra, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, Señor. Suenen las palabras del buen Salvador, oh traedme el diezmo al granero. Aclamad a Cristo, dueño y creador, dadle lo mejor primero. Oh traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Cristo nuevamente vuelve a decir, con el diezmo y liberal ofrenda, muchos el mensaje hoy podrán oír y hallarán la santa senda. Oh, traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Dad a Dios mejor y más completo don, vuestra vida entera y vuestra hacienda. Entregad a Cristo hoy el corazón, que es la más preciosa ofrenda. Oh, traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Continuemos alabando al Señor a través del himno número 168. Al escuchar unos acordes nos ponemos de pie. Solo en esta vez
Bueno, hermanos, a todos que se puedan arrodillar, les pido por favor que se arrodillen. Bendito Padre Celestial que reina en los altos cielos, Señor, te doy gracias porque nos permite una vez más estar acá en tu casa para agradecerte, para alabarte y para pedirte, Padre, que nos llenes de bendiciones y nos abrace con tu Espíritu Santo, Señor. También te pedimos por aquellos hermanos y hermanas que no han podido venir por distintas vicisitudes, ya sea por enfermedades terminales, aquellos que tienen problemas de vivienda, problemas de trabajo, falta de dinero, falta de paz y tranquilidad en sus hogares, Señor. También te pido, Padre, que bendiga a toda esta gente que han sido víctimas de la guerra, que están pasando momentos muy difíciles, Señor. Socórrelo y envuélvelo en tu Espíritu Santo. Te pido, Señor, que nos acompañe a nuestro camino todos juntos para esperar ese glorioso día en que tú vengas a rescatarnos. Allí podemos gozar de la vida eterna que tú nos fuiste a preparar, allí donde no habrá más llanto, ni pena, ni dolor, Señor. Que se haga tu voluntad, Señor, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, agradecemos la colaboración de los diáconos, el que tuvo la primera oración, el hermano Alvil, y el tiempo restante le dejamos a Gabriel Gramajo. Él tiene la palabra del Señor en esta mañana que el Señor nos regala. Bueno, ¿qué tal? Buen día para todos. ¿Cómo están? Muy bien. Hay un dicho que dice que al mal tiempo hay que ponerle buena cara, así que van a tener que estar con buena cara toda la semana más o menos. Desde acá se lo ve muy bien, así que están cumpliendo el tema este, ¿no? Antes de comenzar con el estudio de la meditación de esta mañana, quería mencionar algo que me corresponde hacerlo, tengo la obligación casi de hacerlo. El sábado pasado, sí, a las 4 de la tarde, arrancamos con el Club de Aventureros. Así que sería bueno que aquellos que tengan conocidos o niños de entre 6 y 9 años, sí, puedan acercarse y podamos compartir las actividades con los aventureros. ¿Está bien? Hoy lo vamos a continuar. Si el tiempo se mantiene así, la continuamos. ¿Sí? Así que hoy también a las 4 de la tarde vamos a estar trabajando con los niños, ¿sí? Nos espera un año importante, así que sería bueno que podamos participar. Ahora, sí, dicho esto, vamos directamente al estudio, ¿sí? Porque dicen las estadísticas que solamente ustedes escuchan entre 15 y 20 minutos. Ya después empiezan a pensar en qué van a comer y todo lo demás. Así que vamos a tratar de hacerlo, lo más importante lo vamos a decir en este tiempo. Así que vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. El sábado pasado tuvimos un muy lindo mensaje, ¿se acuerdan? Sí, fue muy lindo. ¿Por qué? Porque nos reenseñó y nos remostró, cuando digo no es que nos remostró, sino que nos volvió a mostrar algunos métodos y algunas herramientas muy prácticas con respecto a cada vez que voy a abrir la palabra, voy a abrir la Biblia y estudio. Y una de esas cosas que nuestro amigo Gastón nos mencionaba, y de paso agradecer a Dios y agradecerle a Él por este mensaje, es algo que nosotros es práctico y que tendríamos que hacer, y lo reafirmo cada vez que estudiamos la Biblia. Nosotros hacernos, sentirnos y ser parte de la historia, ¿sí? Con nuestra imaginación, con las herramientas que tengamos, con los distintos escritos, nosotros ponernos en lugar. Un ejemplo que él mencionaba, ¿no? La multiplicación de los panes. Bueno, yo ser parte de esos 20.000 que había ahí, porque eran 5.000 hombres, ¿no? Se calculan que eran más de 20.000 personas. ¿Sí? Hacernos parte. Y cuando nosotros pongamos en práctica eso, nuestra visión, nuestra comprensión de la Biblia tal vez va a ser otra. Hoy mencionábamos en la clase de escuela sabática, muchas veces el Señor nos habla en el momento y en el tiempo justo, con versículos tal vez que ya habíamos escuchado muchas veces. No es que cambie el significado, sino que nosotros vamos cambiando. Y eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. ¿Se entiende hasta acá?
vamos a hacer eso. La meditación va a ser de cierta manera interactuada. ¿Cómo? Ustedes van a usar su imaginación para ponerse en tiempo y en situación, ¿sí? De lo que vamos a estar hablando. ¿Se entiende? Hay una iglesia, había una iglesia o hay una iglesia que relata, y vamos a leer, en 10 versículos nos da un mensaje conmovedor. 10 versículos nomás son. No es que vamos a estar hablando 1 hora, no, sino que lo vamos a leer de corrido. No se asusten, que se van a ir rápido igual. Hay una iglesia que Pablo, en su primer viaje misionero, él personalmente establece. ¿Sí? Todo esto tiene que ver con el marco histórico para que nosotros entendamos por qué se escriben estas cosas que vamos a continuar y que ustedes, a través de su imaginación, van a ser miembros de esa iglesia. ¿Sí? Pablo establece esta iglesia en su primer viaje misionero. Es la iglesia de Tesalonicenses, o de los tesalonicenses, la iglesia de Tesalónica. ¿Sí? Pablo después le escribe 2 cartas, pero la que vamos a ver es la primera. El relato dice que Pablo le escribe, funda esa iglesia, y en el año más o menos 50, 51, de acuerdo a sus costumbres de recorrer las iglesias, él no podía ir, estaba en otro lado, estaba precisamente en Corinto, le escribe una carta. Pero le escribe una carta de acuerdo o de acorde al informe que alguien le había pasado con respecto a la iglesia de los tesalonicenses, de Tesalónica. Si ustedes buscan en el mapa, hoy no es más Tesalónica, es Salónica. Todavía existe la ciudad. ¿Sí? Si lo buscan en un mapa actual, Salónica es la ciudad. Esta ciudad de Tesalónica, ¿sí? Era una ciudad muy importante, era una capital, muy habitada, muy poblada. Tenía como sustento el comercio, estaba estratégicamente ubicada en un lugar comercial y se ganaba por todos lados, con todo lo que eso involucra. En esa ciudad importante se habían establecido muchos judíos, ¿sí? Que algunos habían huido, algunos se habían establecido, vivían ahí. A raíz de eso habían hecho una sinagoga, una iglesia, lo que nosotros conocemos ahora como la iglesia de los tesalonicenses. Pablo en su primer viaje, vuelvo a mencionar esto, ¿sí? Establece esa iglesia. Dice, como era su costumbre, ustedes conocen la historia y cómo se movía Pablo. Pero en el año 50, entre 50 y 51 después de Cristo, que es una de las primeras epístolas, y se cree que después de los evangelios la primera carta que se menciona en el Nuevo Testamento, le traen un informe a Pablo. El que le trae el informe es Timoteo. ¿Sí? Por eso cuando nosotros veamos los versículos que vamos a leer, vamos a ir descubriendo los personajes. Pablo envía a Timoteo a recorrer las iglesias, entre ellas la iglesia de Tesalónica. Y Timoteo vuelve y le dice Pablo, pastor de esa iglesia, fundador de la iglesia de Tesalónica, recibe el informe de Timoteo. Y a raíz de eso escribe esta carta. ¿Se entiende hasta acá? Todo esto para que podamos entender un poco. Timoteo le da un informe que los hermanos de tesalonicenses estaban pasando de cierta manera una crisis. La crisis era que en ese momento, en ese tiempo, muchos hermanos habían pasado al descanso, habían fallecido. Y ellos tenían una tristeza en su corazón. Y Pablo, a raíz de este informe, escribe tanto primera y segunda de Tesalonicenses, resaltando la importancia, la necesidad de tener siempre presente ¿qué? La segunda venida, el consuelo máximo de poder reunirnos con nuestros seres queridos que han pasado el descanso y van quedando en el camino. En ese contexto, escribe esta carta. ¿Se entendió hasta acá? Ahora, imaginemos... Sigamos con que nosotros somos parte de esa iglesia, somos miembros de la iglesia de los tesalonicenses, somos miembros de esa iglesia. Y un sábado recibimos una carta, es la carta del pastor Pablo. Nosotros estamos, no me imagino cómo habrá sido, pero vemos un sábado a la mañana, estaban reunidos y dice alguien, recibimos una carta del pastor que hace rato que no lo vemos. No es el caso de acá, ¿no? Hace rato que no lo vemos a Pablo. ¿Se acuerdan que fundó? Sí, hace tiempo pasó Timoteo, le llevó el informe y Pablo nos escribe una carta. Tal vez se levantó algún dirigente y empezó a leer la carta.
como sermón, como meditación, la carta que Pablo le escribía. Nosotros vamos a ver solamente los primeros 10 versículos de esta carta, ¿sí? Vamos a buscar Primera de Tesalonicenses. Igual como siempre menciono, no se queden con lo que vayan a escuchar. Hay muchas más cosas que Tesalonicenses nos dicen y estos versículos también. Y vamos a aplicar algún consejo que le damos a nuestros aventureros. Siempre a la iglesia tienen que traer ¿qué? Su Biblia. Le voy a sacar este mantel porque se cae. Antes que se caiga. Del todo. Siempre tienen que traer su Biblia. Yo sé que Osvaldo y su buena disposición lo ponen ahí, pero siempre es bueno que conozcamos nuestra Biblia. Siempre en nuestra cartera, en nuestra mano tiene que estar mi Biblia, ¿sí? Para reivindicarnos como pueblo de la Biblia que somos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Miren cómo comienza. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí menciona Pablo, nosotros sabemos que es el autor, es el que caminaba, es el que andaba, es el más conocido, pero Pablo a la vez menciona a Silvano y a Timoteo. ¿Ustedes saben quiénes son? Silvano es Silas, compañero de prisiones de muchas veces de Pablo, uno de sus fieles colaboradores. Y el otro es Timoteo, el que caminaba a las iglesias y le traía los informes. Ahora, en este solo versículo vemos la grandeza de Pablo y a la misma la humildad que lo hacía grande. ¿Quién era el pastor? ¿Quién era el que fundaba iglesias? Pablo. Pero pone a sus colaboradores y a los que siempre están a la misma altura. Y dice, no solamente escribo yo, de puño y letra salió de Pablo la carta, pero Silvano y Timoteo son mis fieles colaboradores. Una humildad y una grandeza de este dirigente apto para que nosotros podamos ponerla en práctica de cierta manera en nuestra vida, ¿sí? Darnos el lugar que nos corresponde. Continúa diciendo, calculen que ustedes están en la iglesia escuchando esta carta. Dice, damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Versículo 3, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesús. Versículo 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, nuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Y como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser ¿qué? Imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera, miren el versículo 7, de tal manera que habéis sido ejemplo de todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todos lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros, miren qué interesante, de modo que ustedes no tienen necesidad de hablar nada, porque ellos mismos, los de Acaya y los de Macedonia, cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, o sea, Jesús, que nos libra de su ira venidera. Si ustedes estuvieran en esa mañana en esa iglesia y reciben la carta de un dirigente, de un pastor, y les dice, le doy gracias a Dios por la iglesia que tengo, ¿cómo se sentirían? Felices. O algunos se podrían sentir diciendo, pero yo no hago nada, o sea, no veo nada en mí. Pero Pablo menciona y dice, doy gracias y me acuerdo de ustedes en oración y doy gracias a Dios porque nos recibisteis a nosotros, pasaron a ser imitadores de nosotros como nosotros de Cristo. Menciona cosas interesantísimas Pablo, describiendo a través del informe de Timoteo, le escribe esto, o sea que Timoteo le trajo ese informe sobre la iglesia de los tesalonicenses, y Pablo escribe esto. Una descripción maravillosa de la iglesia.
Una descripción impecable, intachable de esa iglesia. Y Pablo como pastor, como dirigente, estaba como feliz. No dejo de dar gracias a Dios por tener una iglesia que no necesita salir a predicar, que no necesita hacer grandes movimientos. Todos saben, dice el relato, todos sabían que en ese lugar había una iglesia. Todos sabían. Y si ustedes agarran un mapa y después los desafío a que lo hagan en sus casas, un mapa que comúnmente traen las Biblias, Tesalónica está ubicada en un punto estratégico. Macedonia era todo el pueblo y Acaya era cruzando un río. A todos ellos les llegaba la noticia que en ese lugar había una iglesia convertida, una iglesia que trabajaba, una iglesia que representaba a Jesús. Una iglesia que había recibido el mensaje con poder del Espíritu y que no necesitaban salir, sino que ellos venían, sino que el pueblo venía a ver qué pasaba, a ver cómo habían dejado los ídolos, a ver cómo se habían sobrepuesto a las tribulaciones en el cual habían recibido la carta. ¿No es maravilloso? Una iglesia transformada, una iglesia viva, una iglesia que trabajaba. ¿En virtud de quién? Si no necesitaban salir, se acogían entre ellos, se servían entre ellos y los demás se daban cuenta. Cada vez que alguien veía en la calle a un miembro de esa iglesia, decía, ese es miembro de la iglesia de Tesalónica, la que está acá. Tesalónica era un lugar chiquito. Podíamos traer la historia para ahora y decimos, bueno, nuestra iglesia está en Malvinas, ¿sí? En el distrito de Malvinas, todo y gran parte de Buenos Aires sabe que en Granbur, en Malvinas, hay una iglesia transformada, que dejó sus ídolos, que recibió con poder y que nadie sale a trabajar. Vienen a buscar al Señor. ¿No sería una iglesia ideal? Muchas veces nosotros decimos, bueno, ¿qué plan vamos a usar? Vamos allá, vamos allá. Esta iglesia no tenía esas discusiones a principio de año. No tenía. ¿Le gustaría ser parte de esa iglesia? ¿Cómo se sintieron en este momento que virtualmente fueron parte? Maravilloso. Que alguien nos diga, gracias a Dios por la iglesia que tengo. Una iglesia transformada, una iglesia maravillosa, una iglesia que refleja completamente el carácter de Cristo. Que no tienen que salir, todos saben, todos distinguen en la calle que son miembros de esa iglesia. ¿Le gustaría o no? ¿Usted cree que se puede? Claro. ¿Saben por qué? Porque esta misma descripción te da cómo hacerlo. Esta iglesia tenía 3 cosas. Podríamos decir, tenía 3 simples pasos. Simples de acuerdo a lo que nosotros sintamos. Pero tenía 3 cosas, 3 pasos, 3 vivencias diarias que habían hecho que todos supieran que en ese lugar había una iglesia. Yo le mencionábamos recién, y ustedes contestaban afirmativamente que les gustaría ser parte de esta iglesia, ¿sí o no? Claro, recibir una carta de gratitud, ver a un pastor contento, a un dirigente feliz, es lo mejor que puede haber. Sin la preocupación de salir, sino que vienen a que los ayudemos a encontrarse con el Señor como esa iglesia se había encontrado. Bueno, nosotros dijimos, sí, a mí me gustaría, yo cuando leo esto me conmueve porque también me gustaría haber sido parte de esa iglesia. Pero también podemos ser parte de esta, que puede tener las mismas virtudes que esa. Ahora, me gustaría que al analizar estas cosas tengamos en cuenta una, que yo me olvidé de decirla al principio. Cuando decimos iglesia, y esto es básico y a veces lo olvidamos, porque muchas veces decimos, la iglesia está así, la iglesia no hace. La iglesia soy yo. La iglesia la formamos parte cada uno de los que estamos acá. Por eso cuando decimos, no, la iglesia, no, me refiero a mí. Y cuando Pablo menciona esto, mencionaba que cada miembro, cada componente de esa comunidad cristiana en Tesalónica tenía estas 3 cosas. Y eso hacía en lo individual que en lo grupal, en lo eclesiástico se viera eso. Y que fueran ejemplos de toda una región grandísima geográficamente hablando de que ellos habían aceptado a Jesús. Ahora hagámonos cargo de las 3 cosas que nos faltan.
o de las que tenemos que empezar a hacer, o de las que venimos haciendo, pero tenemos que contagiar al otro, porque somos todo un mismo cuerpo. El mismo relato lo dice, tal vez ustedes se dieron cuenta, las 3 cosas que tenían. Miren lo que dice, volvamos un poquito a la lectura atrás. Nosotros leímos de corrido y vimos como consecuencia una iglesia maravillosa. Volvamos un poquito atrás, versículo 3. Pablo viene diciendo, agradezco siempre, oro, le agradezco a Dios por esto. Y el versículo 3 dice, acordándonos sin cesar delante de Dios de la obra de ¿qué? De vuestra fe. La primera cosa que esa iglesia tenía era fe. Ellos creían, ellos estaban convencidos, ellos habían aceptado. Esa era una iglesia de fe, de movimiento de fe. Ahora, la pregunta es, ¿qué es fe? Básico, ¿qué es fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿sí o no? O sea que ellos estaban convencidos, ellos tenían la certeza de lo que esperaban y estaban convencidos de algo que hasta ahora ellos no habían visto, pero que vivían. Esa es la parte teórica de la fe. Todos sabemos de memoria Hebreos 11:1, ¿sí o no? Claro, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora, siempre hay un teórico y hay un práctico, ¿sí o no? ¿Cuál es la práctica? ¿Cómo obtengo fe? Ahora, yo puedo ir a decirle, che, mirá Andrés, estoy mal, orá por mí para que mi fe aumente. ¿Puedo? ¿Sí o no? Claro, le puedo ir a decir a Alfredo porque nos conocemos, che, Alfredo, mirá, estoy complicado con el tema de la fe. Pero durante toda la semana mi Biblia está guardada. ¿Ellos van a orar por mí? Sí, confío que van a orar, por eso les fui a pedir. Pero la parte práctica la da el mismo Pablo, y ustedes después en sus casas búsquenla. En Romanos capítulo 10, versículo 17, dice que la fe viene por el oír, ¿y el oír qué? La palabra de Dios. ¿En algún momento menciona que orar por fe está bien? ¿Que orar por fe está mal? No, sino lo que involucra es, ¿quieren tener fe? Estudien la Biblia. ¿Quieren creer? Estudien, escudriñen, busquen todas las herramientas que tengamos para obtener esa fe. Fe es creer. Y como consecuencia de creer viene confiar. ¿En qué? En lo que esperamos y lo que no vemos. ¿Se entiende? La primera cosa que esta iglesia tenía era fe. O sea que si nosotros usamos la definición que fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿qué tenía la iglesia de Tesalonicenses? Estudio de la Biblia. Estudiaba la Biblia, leía la Biblia todas las mañanas y todas las tardes y todos los mediodías y a todo momento. No solamente estudiaba, sino que analizaba, buscaba. Por eso eran conocidos, porque eran personas ¿de qué? De fe, de estudio. Y cuando uno va estudiando y va descubriendo, se va asemejando más a Jesús. Por eso los identificaban a todos cada vez que salían de la iglesia, cada vez que salían del templo. Porque decían, allá va, ese tiene fe, ese tiene estudio, ese conoce la Biblia. Y lo básico para conocer la Biblia, ¿saben qué es? Aparte de tener una, traerla, leerla, impedir que se llene de tierra. Ahora, Jesús mismo, en Lucas, en capítulo 18, dice que cuando Él venga hace una pregunta. Y cuando el Hijo del Hombre, ¿se acuerdan del versículo? Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará estudios bíblicos? No. ¿Hallará gente reunida? No. Dice, voy a encontrar fe. Voy a encontrar personas que se estudiaron, aceptaron y se transformaron por el estudio de la Biblia. Eso es lo que Jesús va a venir y va a querer encontrar cuando Él vuelva. Ahora la pregunta es, no voy a preguntar cómo está tu fe, sino cómo está mi estudio de la Biblia. ¿Cuánto tiempo le dedico a estudiar la Biblia? Pero a estudiarla de verdad. Vuelvo a insistir con esto, el sábado nos dieron muchas herramientas para estudiar la Biblia. Imaginarse, situarse, ponerse en el lugar. Y nosotros la usábamos recién y decíamos, me encantaría recibir estas felicitaciones. Me encantaría ser de esa iglesia que todos sabían que había un lugar, que había gente transformada, que me identificaban.
¿Cómo está tu estudio de la Biblia? ¿Cómo está el estudio de la iglesia de la Biblia? ¿Estamos redescubriendo cosas o vivimos de glorias pasadas, como dice en Apocalipsis cuando habla de la Odisea, que se vive de glorias pasadas, de versículos que leímos en algún momento, de citas que nos quedaron? ¿O nuestro estudio de la Biblia es constante? ¿O debería ser constante? ¿Está bien orar por fe? Claro, pero lo mejor es obtener fe a través del estudio de la Biblia. Dice que la fe viene por el oír y el estudiar la Biblia. Por eso decimos, si tenemos esta convicción, podíamos decir, ¿cómo está tu fe? No, ¿estás estudiando la Biblia? Estoy estudiando la Biblia. Estoy estudiando la Biblia. ¿Cómo estoy con el estudio? La primera característica que esta iglesia maravillosa, milagrosa de tesalonicenses era que estudiaban la Biblia. Con mucho menos recursos que los que tenemos nosotros, ¿sí o no? Con mucho menos. Recuerden que esto se escribió en el año 50 después de Cristo. Con muchísimos menos recursos. Ellos eran un pueblo que la principal característica era el estudio de la Biblia, de las Escrituras. Como consecuencia de eso, viene la segunda cosa que ellos hacían. El mismo versículo. El versículo 3 dice, agradezco a nuestro Padre la obra de vuestra fe. Y el segundo dice, el trabajo de vuestro amor. No dice la predicación, no dice los estudios bíblicos. El trabajo, el ocuparse por amor al otro, me hago siervo del otro. Y contagio al otro, y gano al otro. ¿A quién? Al que está sentado al lado mío. Y después me expando para puertas para afuera. La iglesia de tesalonicenses, a partir del estudio de la Biblia y de ser un pueblo de fe, una iglesia de fe, actuaba. Se habían tomado el papel de servirse unos a otros. Por eso Pablo agradece. Y por eso Pablo pone en segundo lugar esta cosa. Esta acción, la fe inevitablemente te lleva ¿a qué? A accionar. Cuando vos descubrís que Jesús murió por vos, cuando vos redescubrís que lo que le costó y lo que cuesta tu salvación, Elena de Juárez dice que no tendríamos que tener problema en contárselo a otros, en ayudar a otros que también accedan a la salvación como yo estoy accediendo, o creo que estoy accediendo. ¿Cómo está el trabajo? Y menciona una cosa, dice, el trabajo de vuestro ¿qué? Amor. Y acá decíamos, sí, yo quiero estudiar la Biblia, quiero ser de fe. Ahora eso inevitablemente te va a llevar o nos va a llevar a que trabajemos por el otro. Nos va a hacer que trabajemos por el otro porque no vamos a poder callar lo que descubrimos en la Biblia. Mínimo acercarnos al que está al lado y decirle así como el Señor me salva a mí, te puede salvar a vos. Mínimo. Servir. ¿Servir de qué? De canal para salvación de otros. Y a veces nosotros decimos, el trabajo de vuestro trabajo es ir a golpear puertas. Sí, está bien. Un trabajo exagerado, grande. No. Lo primero estudiar la Biblia. Y después el servicio, ponerme al servicio de los demás, del que está al lado mío, mínimo. Por eso Pablo menciona esto con autoridad y lo veíamos en su grandeza basado en su humildad, diciendo yo soy el que escribo, el que ando. Podía haber dicho Pablo escribe esto, sino que pone a Silvano y a Timoteo en el mismo renglón, a la misma altura, entendiendo que no era la obra de él y entendiendo que él solo no podía hacer la obra. Esta iglesia fue transformada por la fundación de Pablo, por la carta que Pablo, pero por el recorrido que Silvano y Timoteo hacían. Esa es la obra de vuestro amor. El trabajo, dice, de nuestro amor. ¿Como consecuencia de qué? Estudiar la Biblia. La fe, inevitablemente, ¿a qué me lleva? A accionar, o nos tendría que llevar a accionar. Pero para eso tengo que estar convencido primero yo. Y entender primero yo de que Jesús es mi Salvador. Y que sin Él nada puedo hacer. ¿Se entiende? La primera cosa que era, estudio de la Biblia. La segunda, el trabajo de vuestro amor.
¿Y la tercera cuál es? La constante esperanza de la segunda venida. La iglesia de Tesalonicenses no había ni un día que se olvidaba de hablar de que Jesús venía pronto. Y ellos esperaban que Jesús volviera ¿cuándo? En su época, en el año 50. Jesús se había ido en el año 30 y pico, y ellos ya esperaban en el año 50. Eso mantenía viva la fe, el trabajo, la constante esperanza de la segunda venida de Jesús. Nosotros lo llevamos como nombre, porque ¿qué somos? Adventistas. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que te acordaste del cielo? Decíamos que somos parte de esta iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que en medio de un problema, en vez de renegar, de malhumorarte, pusiste la vista en el cielo y dijiste, bueno, ya falta poco? ¿Cuándo fue la última vez que el cielo te consoló? ¿Cuándo fue la última vez que la esperanza de mirar al cielo y decir, pronto me voy a reencontrar con las personas que quedaron en el camino, te ayudó a seguir? ¿Cuándo fue la última vez? Miren que el relato es claro. Dice que ellos tenían la constante esperanza. No hablaban de otra cosa. Y si nosotros analizamos en nuestras casas, tanto primera y segunda de Tesalonicenses, el mensaje principal es la segunda venida. Pablo no habla, entendió que la tribulación que ellos estaban pasando se consolaba solamente hablando y haciendo suya la esperanza de la segunda venida. Que viene como consecuencia de creer, de estudiar, de aceptar, de trabajar y de todos los días mirar al cielo y decir ya falta menos. Como personas individuales, ¿cuándo fue la última vez que me consoló la esperanza del Señor? ¿Cuándo fue la última vez que le dije a alguien que el Señor viene pronto? ¿Cuándo fue la última vez que pensé y miré al cielo y dije, bueno, esto ya está, ya falta poco, tengo que decírselo a los demás? ¿Cuándo fue la última vez? Ahora volquemos esto a la iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que una junta de iglesia empezó hablando del cielo, de nuestra bendita esperanza? ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos una asamblea administrativa y lo primero que se habló fue que falta poco? ¿Cuándo fue el último sermón que escuchamos de que Jesús ya viene? Esto nos conmueve, nos tendría que mover. El hermano recién oraba y mencionaba algunas situaciones y algunas tribulaciones que el pueblo de Dios está pasando. Entonces nos podemos sentir más parte de esta historia, porque dice que ellos descubrieron al Señor, como leíamos recién, ¿cuándo? En tribulaciones, en problemas y circunstancias adversas. Pero ellos en esas circunstancias adversas y en esos problemas mantuvieron firme estas tres cosas. No se apartaron nunca del estudio de la Biblia, no se apartaron nunca del trabajo. Y todos los días y a cada momento lo que los consolaba y lo que los ayudaba a seguir era que Jesús venía pronto. Por eso cuando nosotros decimos, ¿cómo me gustaría pertenecer a esa iglesia? ¿Cómo me gustaría estar y haber escuchado de labios de quien sea que esa carta me la estaban escribiendo a mí? Y una vez estuve en una iglesia, no le voy a mencionar cuál, y estábamos hablando acerca de Pablo, ¿no? El gran Pablo. Y un hermano levanta la mano en la escuela sabática y dice, ¿cómo necesitaríamos de muchos Pablos para transformarnos? Obviamente no le pude expresar mi opinión porque estaba de visitante, ¿no? Pero todos podemos ser Pablo. Pablo llegó a ser quien era con una simple pregunta que abrió la puerta para que el Señor transforme su vida. Y la pregunta fue en la puerta de Damasco, diciéndole, ¿qué quieres que haga, Señor? Y ahí yo me imagino que el Señor se frotó las manos y dijo, ya lo tengo. Vas a hacer esto, esto, esto. Ahora, ¿ustedes creen que no podemos ser la iglesia de Tesalonicenses? No los veo muy convencidos, pero bueno. Vamos a apelar que están conmovidos y que en su corazón salta de alegría, les arde al escuchar estas cosas. Claro que podemos ser. Pero ¿por dónde tenemos que empezar? Por mí, como parte de algo. Por mí, como parte de algo. Por eso yo no estoy de acuerdo, no me enoja, pero no estoy de acuerdo cuando mucha gente menciona, no de aquí, de otro lado, la iglesia está fría, a la iglesia no va nadie, a la iglesia no me gusta. Pero si vos sos parte de la iglesia,
Capaz que yo soy el frío. Capaz que yo soy el que no le está dando importancia. Capaz que yo soy el que no estudio la Biblia como corresponde. Capaz que soy yo el que no está trabajando por amor a los demás, o que nunca pienso en el cielo y lo veo como algo lejano. Yo creo que léanlo de vuelta en sus casas, estos versículos. Yo cada vez que lo leo me conmuevo. Y tendría que ser nuestro objetivo. Nos tendríamos que poner como objetivo. ¿Cómo me gustaría ser como los tesalonicenses? No tenían necesidad. Ellos arrancaban el año sin pensar qué plan misionero iban a usar si la gente venía. ¿No sería un ahorro de tiempo? Claro. Pero también hagámonos cargo de que si muchas veces no suceden los milagros que nosotros deseamos y queremos en nuestra iglesia, será porque estamos descuidando estos tres aspectos. Estos tres aspectos y estas tres características muy marcadas que tenía la iglesia de los tesalonicenses. En momentos difíciles, en una gran confusión donde vivían, en tribulaciones, ellos siempre mantuvieron estas tres cosas. Y esas tres cosas marcaban tal la diferencia que todos en la región sabían y veían en cada uno a quién, a Jesús. Porque en los versículos que leíamos, Pablo dice, agradezco que me imitan a mí como yo imito a Jesús. Pero hay otra cosa más implícita. Es que nosotros tenemos que recibir esto, dice, con poder. Y con la responsabilidad que el Señor pone en mis manos, de que el que está al lado mío también acceda a la salvación. ¿Se entendió cuál es el mensaje? ¿Podemos llegar a ser como ellos? Claro. Ahora la pregunta es, ¿cómo está mi estudio de la Biblia? ¿Cómo está mi trabajo por los demás, mi servicio hacia los demás? ¿Mantengo viva la esperanza de que Jesús viene? ¿O ante cualquier circunstancia quiero largar todo, me voy porque esto no va? Porque hace 20 y pico de años, 50 años que escucho que el Señor viene y no vino. Dice que ellos mantenían una constante esperanza en la segunda venida. En la constante esperanza que cantábamos recién, el Rey que viene. No habrá muerte. ¿No les consuela eso? No habrá lágrimas, no habrá dolor. ¿No les consuela eso? ¿No los motiva? Si no te motiva eso, no sé. Ya no nos motiva nada. ¿O a ustedes les gusta estar acá? Acá en la iglesia sí, tienen que decir que sí. ¿A ustedes les gusta estar en esta sociedad? No, no nos gusta. No nos gusta. ¿Pero de quién depende? De nosotros. De nosotros. De cambiar. Mencionaba una parte muy especial y decía, todos saben que esa iglesia, esos miembros dejaron sus ídolos. Y cuando dice ídolos, dice todas las cosas que se anteponían a Jesús las dejaron. Ahora Jesús ocupa el primer y único lugar. Y cuando Jesús ocupa el primer y único lugar en nuestra vida, la transformación inevitablemente se ve. Se ve. Por eso tenemos que crecer en nuestra fe. O sea, crecer en nuestro estudio. Y después, a partir de eso, no vamos a dejar de trabajar por el otro. Y tampoco nos vamos a olvidar nunca de que el Señor viene. Y ese va a ser nuestro consuelo, ese va a ser nuestro apoyo, ese va a ser lo que todos los días nos dé la fuerza y un motivo para levantarnos y decir, ya falta poco. Esto va a pasar, ya falta poco. Que el Señor nos bendiga para que podamos, como dice el dicho, empezamos por casa, ¿no? Empezamos por uno. Los tesalonicenses lo entendieron. Y el cambio que empezó con uno, después se vio en lo grupal, en la iglesia. No le echemos la culpa a la iglesia por todas las cosas que nos suceden. No digamos la iglesia esto, la iglesia... No, porque yo soy la iglesia. Cada uno de ustedes es la iglesia. Ellos habían entendido eso, que cada cosa que hacían o dejaban hacer, directa o indirectamente les afectaba al que estaba al lado. Porque todos representaban ¿a quién? A uno, a Cristo.
Y esa es la conciencia que nosotros debemos tomar. Debemos tomar eso, que ya falta poco. ¿Sí? Ya falta poco. Mucho menos. Pablo dice, está más cerca de que cuando lo conocí, dice Pablo. Pero también tenemos que tomar conciencia, directa o indirectamente, de que la entrada al cielo del que está al lado mío puede llegar a depender de mí y del servicio que yo le ofrezco para que Él pueda acceder al cielo. Que el Señor nos bendiga, nos acompañe. Vuelvo a reiterar esto, no se queden con lo que han escuchado, hay muchas más cosas interesantes y les recomiendo que puedan leer Primera y Segunda de Tesalonicenses en algún momento de sus casas. Que el Señor los bendiga. Bueno, agradecemos al hermano Gabriel por recordarnos las palabras de Pablo y que esas mismas nos sirvan para salir con nuestra fe, nuestro amor, nuestra esperanza renovada. Para terminar esta ceremonia vamos a cantar el himno 169. Cantemos con fuerza y alegría y gozo porque estamos en la casa de Dios. Resucitarán gloriosos los que duermen en Jesús, las delicias celestiales a gozar, y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar. Cuando allá se pase yo responderé. Cuando allá se pase yo responderé. Cuando allá se pase lista y mi nombre llamen, yo responderé. Trabajemos pues por Cristo pregonando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal. Y al fin de la jornada con los santos del Señor, entraremos en la patria celestial. Cuando allá se pase yo responderé. Cuando allá se pase yo responderé. Cuando allá se pase lista y mi nombre llame, yo responderé. Oramos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, vamos a ti nuevamente, Señor, para darte gracias y agradecerte por tu palabra, Señor. Que este sea un mensaje para cada uno de nosotros, para nuestro corazón especialmente. Ayúdanos, Señor, a difundir tu palabra a los que necesitan, Señor. Danos fuerza para seguir adelante, para que sepan que en Granbur hay una iglesia que te pertenece.
Gracias, Señor, una vez más, con el perdón de nuestra falta. En el nombre de Jesús oramos. Amén.